motherfucker. To fight the bug. Create the world of the dream. Inception. Este es un rompecabezas cinematográfico que desafía la lógica y juega con los límites de la realidad, dirigido por Christopher Nolan y estrenado en 2010. Una película que literalmente nos sumerge en los sueños con un equipo especializado en robar secretos del subconsciente hasta que recibe el encargo puesto, implantar una idea. Subconscious security. You talking about dreams? Este es un guión un poco complicado, pero no se preocupen. Nolan, muy a su estilo, nos los explica varias veces. Los efectos visuales son increíbles y la narrativa se da en capas. Vemos acción, filosofía y emoción sin perder el ritmo. Inception no solo habla de los sueños, también de la culpa, el tiempo y la percepción. Y cualquier parecido con Paprika es mera coincidencia. Create the world of the dream. E.T., el extraterrestre. Es una película que nos enseñó que la amistad no conoce fronteras ni planetas. Dirigida por Steven Spielberg, esta película marcó toda una generación con la historia de un pequeño ser de otro planeta que queda varado en la Tierra. Y conoce a Elliot, un niño de unos 10 años. Y a pesar de los problemas de comunicación, entablan un profundo lazo de amistad. Una película que combina la ciencia ficción, ternura y la amistad, con una banda sonora inolvidable y escenas icónicas. Es una carta de amor a la infancia, la empatía y el anhelo de pertenencia. The Host, dirigida por Bong Joon-ho, es una mezcla brillante de terror, sátira política y drama familiar, ambientada en Corea del Sur. La historia comienza cuando un monstruo mutante emerge del río Han, secuestrando a una niña. Su familia, disfuncional pero simpática, emprende una lucha desesperada para rescatarla. The Host no es solo un monstruo bien diseñado con efectos prácticos y digitales efectivos, sino que logra equilibrar géneros. La película critica la negligencia gubernamental y la intervención militar estadounidense, todo mientras construye una historia humana intensa y conmovedora. La narrativa es impredecible, cargada de tensión, humor negro y momentos de genuino dolor. Visualmente, la película sorprende, desde la escena inicial en el parque hasta las secuencias más íntimas. Bond demuestra un control magistral del ritmo y del encuadre. The Host no es solo una película de monstruos, es una obra inteligente, emocionante y técnicamente impecable. Una maravilla del cine coreano que trascendió idiomas y fronteras. Jurassic Park. No es solo una película de dinosaurios, es una revolución del cine moderno. Dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993, es una mezcla perfecta de aventura, ciencia ficción y suspenso, con efectos especiales que marcaron un antes y después en el cine. Welcome to Jurassic Park. La historia va sobre una isla donde ingenieros genéticos han traído a la vida criaturas extintas como los dinosaurios y pretenden hacer un parque de diversiones donde la gente interactúe con estas especies. Lógicamente, nada sale como se esperaba. Con excelente música, escenas icónicas y el dilema ético del hombre jugando a ser Dios, hacen de esta película una clase magistral de entretenimiento que más de 30 años después sigue funcionando. Senses of feeling all over the park. The Incredible Shrinking Man, dirigida por Jack Arnold, es una obra pionera de la ciencia ficción de los años 50, basada en una novela de Richard Matheson.
La premisa es sencilla pero poderosa. Tras una misteriosa exposición a una nube radiactiva, Scott Carey comienza a encogerse lentamente, y su vida, literalmente, se le escapa de las manos. Lo que hace especial a esta película no son solo sus efectos visuales, sino cómo transforma un concepto fantástico en una cuestión existencial. A medida que Scott se reduce, el mundo cotidiano se convierte en un escenario hostil, incluso con cosas que ni siquiera notaba que estaban allí. Más allá de la ciencia ficción, la película muestra la pérdida de control y el lugar del ser humano en el universo. The Man from Mars, escrita por Jerome Bixby y dirigida por Richard Schenman, es una joya de la ciencia ficción independiente que demuestra cómo una gran idea puede brillar sin necesidad de efectos especiales ni escenarios elaborados. La película transcurre casi por completo en una sola habitación, pero lo que ocurre ahí es intelectualmente explosivo. Not in any way Superman. La historia sigue a John Oldman, un profesor universitario que durante su fiesta de despedida, les revela a sus colegas un secreto impactante: ha estado vivo durante 14.000 años, sin envejecer. Lo que comienza como una conversación informal se convierte en una fascinante indagación de historia, religión, biología y filosofía. La fuerza de la película está en su guión, es provocador, agudo y está diseñado para hacerte pensar. It's time to die. Starship Troopers. Es más que una película de acción y ciencia ficción. Bajo la dirección de Paul Verhoeven, esta cinta estrenada en 1997 es una sátira muy fuerte del militarismo, el fascismo y la propaganda disfrazada de entretenimiento bélico. Service guarantees citizenship. ¿Y de qué va? En un futuro donde la humanidad libra una guerra brutal contra una especie alienígena, seguimos la historia de Johnny Rico y sus jóvenes amigos, que su mayor deseo es servir en el ejército para defender el planeta. Una vez enlistados se dan cuenta de que las cosas son muy diferentes a lo que la propaganda les vendía. Verhoeven utiliza una estética tipo blockbuster para provocar al espectador. ¿Estamos celebrando héroes o cuestionando su ideología? Una película que fue subestimada en su estreno, pero hoy se le conoce como una obra de culto, inteligente, ácida y más relevante que nunca. To fight the bug, we must understand the bug. Depredador. Lo que empieza como una película de un grupo de soldados con una misión en la selva centroamericana da uno de los mejores giros de la historia del cine al convertirlos de cazadores a presas de un ser alienígena que comienza a eliminarlos uno a uno. Hunt 'em down, grab those hostages and bounce back across the border before anybody knows we were there. Un thriller de supervivencia con tintes de ciencia ficción que redefinió el género, dirigida por John McTiernan, que nos cuenta una excelente historia donde vivimos tensión, violencia y con efectos prácticos sorprendentes para los años 80. El diseño de la criatura alienígena, como su camuflaje óptico, visión térmica y mandíbulas letales, se volvió legendario. Depredador es un ejemplo de cómo la simplicidad narrativa bien ejecutada puede dejar huella. Una película brutal, intensa y con mucha testosterona, pero con mucha inteligencia. One ugly motherfucker. The War of the Worlds, dirigida por Byron Haskin y basada en la novela clásica de H. G. Wells, es una de las películas más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX. La trama sigue al científico Clayton Forrester, quien presencia el aterrizaje de un misterioso objeto en un campo. Pronto, queda claro que no es un meteorito, sino una nave marciana. Lieutenant, look! Lo que sigue es una implacable invasión, ciudades destruidas, ejércitos inútiles y una humanidad impotente ante una tecnología alienígena abrumadora. Lo que destaca de esta película es su innovador uso de efectos especiales. Los rayos desintegradores, las naves flotantes y las explosiones fueron revolucionarios para la época. Su estilo visual colorido y su diseño de producción marcaron un antes y un después en el género.
Más allá del espectáculo, la película es una metáfora del temor a la aniquilación, muy resonante en plena Guerra Fría, pero con un final completamente anticlimático. Can't beat their machine. Got to beat them. Solaris, dirigida por Andrei Tarkovsky, es una obra maestra de la ciencia ficción filosófica que se aleja por completo del espectáculo espacial convencional. Basada en la novela de Stanislav Lem, la película es una meditación sobre la memoria, la culpa, el amor y los límites del conocimiento humano. Сюда на Солярис. Я Кельвин. La historia sigue a Chris Kelvin, un psicólogo enviado a una estación espacial que orbita el planeta Solaris. Allí, descubre que la tripulación está siendo atormentada por manifestaciones físicas de sus recuerdos más dolorosos, generadas por el océano consciente del planeta. Para Kelvin, eso significa reencontrarse con su esposa fallecida, reencarnada como una réplica misteriosa e inquietante. Lo que hace única a Solaris es su enfoque introspectivo. Tarkovsky convierte el espacio exterior en un espejo del espacio interior. El verdadero misterio no está en los planetas lejanos, sino en la mente humana. Вы потеряли чувство реальности. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.